con 9 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Ha llegado el momento de desarrollar nuestra segunda entrevista de esta mañana y vamos a hacer un análisis sobre cómo ha venido funcionando el CITRAMS luego de la resolución de la Sala de lo Constitucional que habilitó el paso para el transporte particular en el carril segregado del CITRAMS. Con nosotros se encuentra René Velasco, él es miembro de la Mesa Nacional del Transporte, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias, Raquel. Un saludo a toda la teleaudiencia de Central de Noticias y estamos acá para que podamos charlar un rato de estos temas muy importantes para la vida nacional. René, ya más de 4 meses de esta resolución de la Sala de lo Constitucional que fue muy criticada y que tuvo a una buena parte de la población dividida sobre pues avalar la decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y otra que se ponía en los zapatos de los usuarios y también de los transportistas. Se puede hacer un análisis sobre cómo ha venido desarrollándose el CITRAMS. Algunos sectores hablan de la reducción significativa que ha tenido de usuarios el hecho de que los carriles ya no sean de uso exclusivo. Bueno, este es un tema que ha sido polémico, ¿verdad? En los últimos años, el tema del funcionamiento del CITRAMS, el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana del Gran San Salvador. Y esta resolución que la Corte pues emite, obviamente que ha venido a estropear un poco el desarrollo integral, dijéramos, que tenía en su principio el CITRAMS, porque todos sabemos que el CITRAMS pues circulaba en un carril exclusivo. Ese fue, digamos, como así fue diseñado para que trabajara en un carril exclusivo, pero han venido situaciones en las cuales se han venido cuestionando ese funcionamiento del CITRAMS en un carril exclusivo y llega el momento en que la sala pues vierte esta resolución. Esto pues obviamente ha venido a afectar el sistema como tal, ¿verdad? Y eso de afectar al sistema como tal obviamente tiene que ver con afectar, digamos, a la población que hace uso de este sistema. Yo creo que en esto uno debe ser como muy cuidadoso en observar realmente bueno, las necesidades integrales, digamos, de la población, ¿verdad? Y hay una buena parte de la población salvadoreña que usa el transporte público de pasajeros, se anda de arriba del 80% de la población, y también es de tomar en cuenta, digamos, el transporte privado, que también pues tiene derecho, tiene sus demandas, ¿verdad? Eso es natural. Entonces, en ese marco, creo que es importante evaluar realmente dónde está la mayor necesidad. La mayor necesidad está en el 80% de la población que usa el transporte público. Y el CITRAMS va con ese objetivo, ¿verdad? Las autoridades lo diseñan con ese objetivo de poder satisfacer las demandas de ese 80 y algo % de la población que usa el transporte público. Y por eso nace el CITRAMS. Este sistema no es un sistema, dijéramos, que es nuevo de haberse tratado en el país. No, esto tiene décadas de haberse tratado en el país y nadie lo había podido echar a andar. En esta ocasión, pues, las autoridades dicen, bueno, hay que echar a andar este proyecto y para eso hay que integrar a los empresarios, para que los empresarios sean los quienes desarrollan este proyecto. Ahora, pero no es desconocido de que ya después de estos más de 4 meses se puede hacer un análisis sobre cómo ha impactado en los empresarios por la reducción de pasajeros a diario, y ya se habla de un 35%. Algunos aseguraban en un inicio, cuando recién estaba ejecutada la resolución de la sala, de la posibilidad de que algunos empresarios abandonaran el proyecto. Sin embargo, hemos visto que a pesar de esta reducción han continuado y de hecho se han venido ejecutando otras obras a partir de mayo. Sí, esa es una posibilidad que algunos de los directivos contemplaban. Pues la situación se vio bastante difícil, ¿verdad? Porque ya el carril no era exclusivo, ya dijimos, y eso pues obviamente iba a traer consecuencias muy graves para, digamos, la empresa que es la que ha invertido en este desarrollo de este proyecto, dado que al no ser exclusivo, obviamente uno de los principales, digamos, aspectos que se deja ver, digamos, para beneficio de la población usuaria de este sistema, ya no iba a ser más, que era la exclusividad.
que era el llegar más rápido, dijéramos, de un punto al otro. Eso entonces traía por consecuencia, ¿verdad?, que tenía que tener alguna reducción, digamos, en los ingresos de la empresa. Entonces, dado eso, pues algunos directivos pues manifestaron esa posibilidad de ya no seguir operando, de ya retirarse, dijéramos, del proyecto, pero eso fue, digamos, alguna a priori, alguna declaración, dado que este proyecto, digamos, es millonario, ¿verdad? Entonces, los empresarios han seguido buscándole alguna alternativa, de tal manera que ahí está funcionando, ahí lo vemos que está funcionando. Bueno, la alternativa, una de las alternativas que entiendo se ha buscado en la empresa es que reducir, dijéramos, alguna cantidad de viajes, ¿verdad? Porque definitivamente ya es evidente que hay arriba de un 30%, dijéramos, en los ingresos de la empresa, pues porque ya la población usuaria ya no es la misma. Ha bajado, digamos, esa cantidad de usuarios y obviamente pues entonces el servicio tiene que, mientras se diseñan otros mecanismos, dijéramos, para que se pueda buscar esa rentabilidad, y también entiendo que hay, digamos, pláticas con el gobierno para ver de qué manera pues se hace alguna regulación más adecuada para que el sistema sea funcional. Ahora, a pesar de todos estos inconvenientes que han tenido ustedes desde la resolución de la sala, o que han tenido más bien los empresarios, ¿sigue siendo rentable el Citrams? Bueno, hoy por hoy no se obtiene, según la información que tenemos, la rentabilidad esperada, ¿verdad? Sin embargo, se mantiene y eso es muy importante mientras se buscan, dijéramos, algunos, como decíamos, algunos mecanismos que puedan dar la posibilidad de que el sistema no se pare, ¿verdad? Obviamente que esto requiere de mucha integración, de ver otros aspectos que se puedan tomar en cuenta, platicar con los empresarios incluso que están, digamos, como alimentadores, para que podamos todos juntos sacar adelante este tipo de proyectos que sin duda alguna al país le benefician, ¿verdad? Y el país necesita este tipo de proyectos porque vemos que los vehículos particulares están inundando las calles. Entonces hay que buscar alternativas que al país le den viabilidad para que ese dinamismo que el país necesita para que pueda producir, pues se dé. De lo contrario, pues vamos a estar atascados en las calles del Gran San Salvador y esto va a ser un caos. Y ahora, esta posibilidad de encontrar mecanismos que le den rentabilidad al proyecto con el gobierno, ¿hacia qué van orientados? Hacia implementar planes estratégicos en la zona que ayuden a hacer que las unidades circulen más rápido, es decir, en materia de tráfico vehicular, a incrementar la tarifa que hasta ahora están pagando los usuarios. ¿Hacia qué le están apostando? Bueno, no había que descartar ninguna de estas que usted ha mencionado, pero yo creo que uno de los aspectos muy importantes, a mi juicio, es de hacer una especie de, digamos, de apertura hacia más empresarios que quieran invertir en el sistema, porque hay muchos empresarios del Gran San Salvador que no han invertido en el sistema. Entonces, para mí, uno de los aspectos muy importantes es hacer parte de este proyecto a aquellos empresarios que aún no lo son. Y eso va a traer, dijéramos, como más viabilidad al proyecto, digamos, que ya está funcionando y otros que puedan surgir. Entonces, para mí es importante el tema de poder abrir los espacios o poder convencer a los empresarios que están a los alrededores a que puedan ser parte del proyecto para que así y cualquier otro que venga pueda tener viabilidad. Para hacerlos parte del proyecto con la estrategia de sacar algunas unidades que están en circulación y que sea únicamente el Citrams que circule por la zona de Soyapango y hasta Ilopango y llegar a San Salvador, ¿o cómo es? Tal vez no sacar de circulación, digamos, algunas unidades, sacarlas así per se, no, ¿verdad? Sino que, que dijéramos en ese diálogo constante con los empresarios, podamos ir construyendo
ese sistema que necesitamos y que los mismos empresarios nos demos cuenta de que realmente tal como estamos hoy, ¿verdad? O hemos venido por décadas funcionando como transporte público de pasajeros, es muy difícil que podamos ser sostenibles a largo plazo. Entonces, es necesario que nos sentemos todos, pero ¿verdad? Todos que seamos generadores de confianza, para que de esa manera podamos, en este proyecto y otros, poder ser exitosos. De otra manera, sí se podría, pero es un tanto difícil. Es muy despacio y se complica bastante, dado que hay, digamos, factores externos también que inciden en este tipo de proyectos a que no caminen como debería de caminar para que podamos dar un mejor servicio a la población. Cuando hablamos de factores externos que inciden, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A intereses de otros empresarios para que no funcione el proyecto o a qué en específico? Bueno, esos factores incluso podía ser hasta políticos, ¿verdad? Que de repente pues hay opiniones encontradas, uno entiende que eso es así, pero que de repente pues ya son, digamos, llevan demasiado sesgo y eso pues también confunde a la población y entonces las decisiones, las autoridades pues ponen pausa y esto da problemas porque la inversión que se hace pues es fuerte y cuando una inversión, digamos, ya está lista para hacerse, esto requiere de estar pagando constantemente intereses y no cualquier inversionista va a venir a invertir cuando la inseguridad jurídica impera. Entonces, los señores políticos y todos aquellos que tienen alguna incidencia, dijéramos, en el desarrollo del país, en este caso en materia de transporte, deben de entender que tienen que ponerse de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo todos para que de esa manera podamos sacar adelante el país. No hay otra manera de hacerlo. Ahora, yo recuerdo que cuando la sala pues emitió esta sentencia, esta resolución, las autoridades hablaron sobre un plan a ejecutarse sobre el bulevar para ayudar a agilizar el tráfico y que fluyera de alguna manera y así pues no impactar tanto en los recorridos que hacían las unidades. Pero nosotros monitoreamos cada mañana cómo se comporta el tráfico vehicular en la zona y podemos observar que las unidades del Citram están prácticamente embotelladas junto con el resto de automovilistas particulares y unidades de transporte colectivo. ¿Cómo han visto ustedes que se han desarrollado los planes hasta la fecha de ejecución de planes que tienen las autoridades, principalmente en la zona? ¿Cómo los han visto? Si realmente han sido efectivos o únicamente pues han hecho presencia y no han aportado significativamente a ayudar con el problema. Bueno, fíjese que lamentablemente en nuestro país, cual sea el plan que se quiera echar a andar, dijéramos, para que pueda haber una mejor circulación en las estrechas calles que tenemos en el Gran San Salvador, es bien difícil. Digo estrechas porque la cantidad de vehículos que ya supera, digamos, los 500,000 vehículos acá en el Gran San Salvador, las calles se vuelven estrechas. Entonces, para que esto, digamos, tenga una fluidez como la que todos quisiéramos, como la que todo el que circula por una vía de estas, quisiéramos ver que llegamos y pasamos lo más rápido posible y llegamos al lugar donde queremos llegar, es bien difícil para poder implementar, digamos, un mecanismo que sea efectivo. Primero porque tenemos una cultura, todos los que manejamos, una cultura de irrespetar, digamos, las leyes. Esto es natural ya casi en todos los salvadoreños y en el tema vial pues no es la excepción. Entonces creo que los mecanismos que han intentado las autoridades implementar en los últimos días, bueno, ha habido hasta un cambio de horario, de labores en el gobierno, en el Ejecutivo, pero bueno, hay quejas ya de que no está dando, dijéramos, el resultado esperado. Y nosotros podemos ver, dijéramos, los días lunes, los días viernes, por ejemplo, que es un caos en el Gran San Salvador en materia vial. Entonces, las autoridades pues están haciendo sus experimentos y echando a andar planes. Tenemos ahí también los gestores viales que, bueno, hacen un buen papel, un buen trabajo, pero no es suficiente, no da los resultados, digamos, esperados en la población. Sin embargo, creo que las autoridades no deben de quedarse de brazos cruzados, tienen que hacer algo.
todos tenemos que hacer algo. Entonces nosotros como transporte público de pasajeros también estamos tratando de contribuir definitivamente y tenemos que hacer más, porque no tenemos que quedarnos hasta ahí, tenemos que hacer mucho más. Estamos tratando, por ejemplo, en la mesa de transporte, de hacer, digamos, conciencia en los empresarios para que podamos todos respetar, para que podamos todos hacerle ver a nuestros empleados que debemos de respetar las leyes, que debemos de hacer viable, digamos, la circulación en el Gran San Salvador y en todo el país, y de esa manera pues podemos todos contribuir. Nos toca a todos, porque recuerde que el transporte público, digamos, es un porcentaje mínimo del parque vehicular en el país, es mínimo. La mayoría es del transporte privado y por ende pues a todos nos toca respetar y hacer que este país sea viable en materia de transporte. Y si pues la rapidez de las unidades del Citrans no es una de las características por la situación de tráfico que se vive, usted ya decía que bueno, no solamente se ha reducido el número de pasajeros que a diario transportan o que transportan cada recorrido, ¿a cuánto se han reducido los recorridos que hablábamos hace unos minutos con relación a las medidas que han tomado los empresarios para pues también ver o reducir un poco el impacto, ¿no?, en pérdidas económicas? Bueno, se ha reducido un pequeño porcentaje. Recuerde que la cantidad de unidades que circula en el Citrans, ¿verdad? Son pocas y se ha reducido, digamos, en las horas que no hay mucho movimiento, ¿verdad? La reducción es mínima, pero de alguna manera se espera que eso tenga un impacto positivo, dijéramos, para que las unidades no anden circulando, dijéramos, con muy pocos pasajeros. De todos es conocido pues que al ir a una estación del Citrans pues hay muy poca afluencia, digamos, en horas que no es de movimiento, y obviamente pues hay que hacer una reducción, ¿verdad? Pero eso no significa que se esté con la idea de, digamos, abandonar, digamos, la prestación del servicio, sino por lo contrario, que esto sea más eficiente. Entonces, en eso pues estamos trabajando todos, con los empresarios también, que no son ahora parte del Citrans, que yo insisto, para que sea exitoso esto, debemos de encauzar a los empresarios que aún no lo son y que puedan de alguna manera ser parte de este proyecto y de otros, para que pueda, digamos, sentirse, digamos, que el esfuerzo es de todos y no de unos pocos. Y bueno, según los empresarios han manifestado, no solamente el hecho de que no sea tan rentable como quisieran hoy por hoy, ¿no?, el que hayan perdido el número de pasajeros que transportaban a diario hasta más de un 30% en un total, pero viene otra parte. Si no es tan rentable como se está hablando, ¿por qué entonces están hablando de nuevas unidades que van a venir a circular ya para diciembre de este año? De eso vamos a hablar al regresar de la pausa. Se habla de al menos 50 unidades que traerían incorporado aire acondicionado. Ya volvemos. Con 29 minutos, gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Hemos desarrollado el primer bloque de nuestra entrevista. Estamos haciendo pues una evaluación sobre cómo se ha desarrollado el Citrans desde la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional, que abrió el paso en el carril exclusivo para las unidades desde mayo de este año. Estamos hablando con precisamente un representante de la Mesa Nacional de Transporte, René Velasco, con quien ya hemos abordado algunos puntos en la primera etapa de esta entrevista. René, hablábamos sobre pues que el proyecto no está siendo tan rentable para los empresarios en estos momentos por la reducción de pasajeros, porque también han reducido el número de trayectos y por el impacto que tiene el hecho de que el tráfico se vuelve caótico en los carriles, tanto en los exclusivos como en los comunes, por la carga vehicular. Pero sin embargo, si no es tan rentable como están asegurando y si se ha reducido el número de pasajeros, ¿por qué están pensando en incorporar al menos 50 unidades? Bueno, fíjese que recuerde que hay proyectos que ya están en estudio y es, por ejemplo, el proyecto de prolongar, dijéramos, hasta Santa Tecla.
Eso no lo decimos nosotros como empresarios, sino que lo ha dicho el gobierno, ¿verdad? Los gobiernos son los que han venido también planteando la necesidad de este tipo de proyectos. Entonces nosotros como empresarios debemos de estar a la vanguardia, dijéramos, de qué es lo que va a ocurrir y poder también de esa manera participar, porque esa es la idea también. Nosotros no vamos a hacer estorbo de un proyecto, digamos, innovador, siempre y cuando se nos tome en cuenta, porque para mí ese es el punto. El punto es, si nos toman en cuenta, dijéramos, los gobiernos, o en este caso el gobierno, para que podamos ser parte de. Entonces, este proyecto, digamos, Citrans, está ya planteado, planificado por parte del gobierno para que sea, digamos, hasta Santa Tecla. En los últimos meses o años quizás, ha habido esfuerzos, tengo entendido que han estado, digamos, haciendo el estudio, hay fondos ahí que han estado invirtiendo, incluso de cooperación, me parece, europea, para que se pueda realizar dicho estudio hasta Santa Tecla. Entonces, eso no es nuevo, dijéramos, ya es conocido, es público. O sea, ustedes se están adelantando a la posibilidad de que el proyecto llegue hasta Santa Tecla en Pues, un futuro que no se sabe cuándo, porque está en estudio y vemos que tienen un proyecto que está de alguna manera pues en la mira de la Sala de lo Constitucional con esta medida cautelar. Sí, bueno, ese sería un punto, ¿verdad? Que no es que nos estemos adelantando, sino que ya las unidades ya estaban programadas para traerse para este tramo que ya está, y ahora pues se incorporarán a ese tramo. Recuerde que también hay una terminal de Oriente que se está construyendo, que lleva un porcentaje de avance, que es, dijéramos, allá frente a la ex cigarrería Morazán. Estamos hablando de allá por el kilómetro 6,5 del Boulevard del Ejército. Entonces esto va a ampliar, dijéramos, unos 2-3 kilómetros más el recorrido del Citrans, porque ahí las autoridades pues están exigiendo que haya una estación del Citrans, en donde pues tendrán que llegar allá las unidades para que hagan el transbordo de las unidades que vienen, traen pasajeros del interdepartamental y que se puedan, dijéramos, conducir ya en el transporte masivo, que es el Citrans. Entonces todo esto va a requerir, dijéramos, de más unidades. Aparte pues que entre más unidades hay, bueno, la gente también en un cierto momento, pues la gente a lo mejor va a usar más el sistema, porque el servicio va a ser como más a menudo, con las estrategias, digamos, que la empresa también utilice para que la gente pues pueda preferir, digamos, el sistema, ¿verdad? Entonces esos son los puntos en los cuales pues se está pensando para que se pueda recobrar, dijéramos, la rentabilidad que al principio se tenía. Hasta ahorita hay, según las cifras que conocíamos, 87 funcionando y se esperan que con las que traigan pues llegar hasta unas 208. ¿Cómo está la situación? No, ahorita hay 37. ¿Verdad? Con las 50 serían 87 y el plano al final serían 208. Sí, al final serían 208, que por cierto, esas 50 que vienen, pues yo desconozco pues la fecha en las que vendrán esas unidades, porque no estoy muy de cerca de la administración, pero en todo caso, le decía que va a requerir de más unidades, digamos a principios del año 2018, pues porque el recorrido aumentará un poco más, ¿verdad? Entonces, se espera que con esas estrategias que la empresa establezca, se pueda, digamos, poder que la población pueda sentir que hay un servicio mucho mejor y por ende pueda requerir de los servicios. Ahora, la terminal de Oriente, el último balance que daban las autoridades, que llevaba un 35% de avance. ¿Cómo va a ayudar esta a dinamizar los recorridos que hacen las unidades hasta el momento? No, en la visita que hizo el señor vicepresidente de la República hace algunas semanas, se constató que llevaba ahí por el 25% de avance. Obviamente que con el atraso, con la lluvia que ha tenido, digamos, el país en las últimas semanas, esto se ha estancado un poco desde ahí en adelante, ¿verdad? Pero se está trabajando para que se pueda salir en los tiempos estipulados. Estamos hablando del 15 de diciembre, que es el contrato que se tiene con los constructores para que puedan entregar la obra
y ya la terminal esté apta para funcionar, ¿verdad?, en su primera etapa. De tal manera que allá por el 15 de enero, pues está, digamos, los planes para que la terminal comience a funcionar ahí, en ese lugar, que son 3.5 manzanas de terreno, y estamos con el plan que tenemos, una inversión de 11 millones de dólares, una terminal en donde pues dé medidas de seguridad importantes para los usuarios, en donde sea totalmente diferente, ¿verdad?, de donde está funcionando actualmente. Entonces, habrá también digamos, una especie de centro comercial, en donde también haya un circuito cerrado, en donde la gente se sienta cómoda y quiera estar ahí, quiera ir a abordar las unidades ahí. Entonces, estamos esperando que todo eso, digamos, dé un dinamismo a la economía también de la zona, y los negocios se puedan hacer mucho más rápido. La población pues sienta que hay un servicio de calidad ahí, y de esa manera pues el transporte público de pasajeros vaya avanzando, digamos, a establecer mecanismos de eficaz servicio a la población. ¿Ustedes están confiados y se sienten seguros con el proyecto tal como está hasta el momento? ¿Cuál es el futuro que ustedes le miran al proyecto del Citrans, teniendo en cuenta que no hay una sentencia en firme de la Sala de lo Constitucional? Mire, yo creo que los señores magistrados, ¿verdad?, específicamente de la Sala de lo Constitucional, ellos, claro, tienen sus opiniones que son, así como son, digamos, meramente legales, pues también ellos tienen una valoración política, pues eso indudablemente que eso es así, también social, ¿verdad?, social y política. Ellos saben de que es un sistema que se requiere en el país, y es natural que ellos quizás se entretengan ahí, se detengan un rato a verificar bien, dijéramos, el funcionamiento del Citrans, todos sus mecanismos de ejecución. Yo creo que es natural esto. Esperamos nosotros, pues como empresarios, de que los señores magistrados, a la brevedad posible, ellos puedan, dijéramos, dar su resolución final, para que así, de esa manera, pues den certeza jurídica a los inversionistas, pues porque esto es bien importante, ¿verdad? Yo creo que debemos esperar tranquilamente que ellos puedan dar su veredicto, y de esa manera pues las inversiones pues sigan adelante, porque el país lo requiere. Y esto, más allá, dijéramos, de opiniones encontradas que se hayan dado en su momento, ¿verdad?, pues lo que esperamos nosotros es que a la brevedad posible haya una resolución en firme y que podamos continuar con el desarrollo de nuestro país en materia de transporte. René, también la situación del Citrans con relación a los empresarios y a las problemáticas que han tenido después de la resolución de la sala pasa por hablar de otra situación que también los tiene preocupados. Hablemos del pago, el desembolso al subsidio que ha venido haciendo el gobierno en los últimos años. Siguen teniendo atrasos. Hablábamos hace unos minutos, ¿cómo está la situación? Bueno, fíjese Raquel, que este es un punto bien importante también para el desarrollo del transporte. Fíjese que nosotros tenemos más o menos 16 años de tener una tarifa estancada en el transporte público de pasajeros, y hemos estado, bueno, trabajando, subsistiendo con dificultades por tiempos más profundamente complicados, pero ahí hemos venido prestando servicio a la población, renovando unidades. A estas alturas, digamos, en los últimos 5 años ya hay una inversión de más de 125 millones de dólares en renovar las flotas del transporte público en diferentes puntos del país, y así hemos venido trabajando. Incluso hay incrementos que se han dado, dijéramos, en las canastas básicas que utilizamos nosotros como transporte público de pasajeros, y la compensación sigue siendo la misma. De hecho, en este momento pues estamos bastante complicados, porque hay una deuda que el Estado tiene con el sector ya casi va para los 4 meses. Definitivamente es un punto... ¿A cuánto asciende eso? ¿Perdón? ¿A cuánto asciende?
bueno, asciende ahí por los 13 millones de dólares. Ya dijéramos está sobre los 4 meses la deuda, porque en este momento pues entendemos nosotros la situación crítica que ha vivido, digamos, el gobierno con este tema de las pensiones y otros aspectos, pero nosotros pagamos 10 centavos por galón también, y toda la población que tiene su vehículo, echa gasolina o diésel en una estación, paga 10 centavos por galón. Ese va para el impuesto, el Cotran, y ese pues obviamente se regresa para que a los empresarios se les dé $400 por bus y 200 por microbús, para mantener estable la tarifa de 20 centavos en el autobús y 25 en el microbús. Pero ahora se nos adeuda esa cantidad de dinero, pues 3 meses a unos y a otros ya 4. Entonces eso nos complica. Nosotros hacemos un llamado primeramente al señor ministro de Hacienda para que por favor, ¿verdad? Por favor nos deposite lo antes posible esa plata, porque ese es un aspecto muy importante para que nosotros podamos prestar el servicio a la población con esa tarifa muy social. De lo contrario, pues nosotros definitivamente no estuviéramos cobrando esa tarifa, porque no es la técnica. Así que nosotros ese llamado al señor ministro de Hacienda para que se pueda cuanto antes depositar esa plata, porque si no, pues de nada sirve pues que estemos pidiendo prórrogas de compensación a la Asamblea Legislativa si no se nos paga la compensación, y más en esta situación difícil que el transporte vive, que está la inseguridad latente también, y que con todo y eso tenemos nosotros que prestar el servicio, porque pues para eso nos han dado una concesión, ¿verdad? Pero también debe ser justo, digamos, de que cobremos una tarifa técnica, y si no, pues hacer lo que se ha hecho siempre, ¿verdad? Una compensación para que esa población que usa el transporte público se vea beneficiada pagando lo menos posible. Bien, René, agradecemos su presencia en el set de Centrales Noticias al amanecer. Vamos a estar pendientes de cuándo se haga efectivo estos 13 millones que adeuda el gobierno a los transportistas. También de si se aprueba, pues, prorrogar por un año más la entrega de subsidio a los transportistas. Ya sabemos que se presentó la solicitud y que de hecho recibieron apoyo por parte del FMLN, y de todos los temas relacionados al Citrans. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Raquel, muy amable. Un saludo a toda la teleaudiencia y estamos a la orden. Bien, nosotros así finalizamos esta entrevista. Mientras tanto, continuamos con más.